Muy buenas, inversores. Los ojos del mundo están puestos sobre la Argentina. Por eso, en el video de hoy, vamos a ver, en base a lo que sucedió en la economía argentina durante el año 2024, qué podemos esperar para este año 2025. Dólar, brecha cambiaria, tasa de política monetaria, inflación, reservas y por supuesto el análisis del Merval y de los títulos públicos. Expectativas para Argentina este 2025. En primer lugar, vemos lo que sucedió con la tasa de política monetaria desde que asume la presidencia el doctor Javier Milei junto con su ministro de Economía Luis Caputo hasta el día de hoy, 8 de enero de 2025. ¿Y cuáles son las proyecciones hasta el mes de julio de este año 2025? Vemos que partiendo del 135% inicial de diciembre del año 2024, llegamos al actual 32% nominal anual de tasa de interés. Y se espera que para el mes de julio de este año 2025 no esté mucho más allá del 25 al 27%. ¿Y por qué es importante este dato? Los plazos fijos, si bien han sido liberados por el gobierno y sus tasas de rendimiento son fijadas por los bancos en una competencia de mercados financieros, seguían por esta tasa de política monetaria impuesta por el Banco Central de la República Argentina. Al igual que los fondos comunes de inversión de Money Market y también las billeteras virtuales con sus fondos comunes de inversión de Money Market o con su cuenta remunerada. Por eso es importante para nosotros como inversores conocer esta tasa y comparar permanentemente la tasa que ofrecen de plazo fijo los diferentes bancos, así como las diferentes cuentas remuneradas. En segundo lugar, tenemos la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero en circulación que hay en poder de las empresas, en poder de los bancos y en poder de los agentes económicos, de nosotros. Vemos que desde que asume la presidencia el doctor Javier Milei, se ha incrementado exponencialmente. Y esto se debe básicamente a dos causas. En primer lugar, la tasa de política monetaria que veíamos recién en el slide anterior. Cuanto más alta es la tasa de política monetaria, más van a remunerar los títulos públicos y en consecuencia más va a tener que pagar de cupón de renta el gobierno por esos títulos públicos. En consecuencia, estos rendimientos se van a ir convirtiendo en este circulante monetario, en esta base monetaria. De la misma manera que la emisión monetaria incrementa también esta base monetaria y el gobierno, reconocido por el propio Javier Milei, así como también por su ministro de Economía, Luis Caputo, han estado emitiendo durante todo el año 2024 para la acumulación de reservas internacionales, con el objetivo de mantener este crawling peg o esta micro devaluación mensual en el 2%. Y aquí tenemos un efecto directo de la emisión monetaria sobre la inflación, ya que como decía Milton Friedman de la Escuela de Chicago allá por la década de los 70, la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario. De aquí que también, si bien la inflación ha bajado muchísimo, realmente muchísimo, desde aquel 25,5%, desde que asume el gobierno Javier Milei, hasta el 2,4% último del mes de noviembre del año 2024, no se ha podido bajar aún más, en parte fruto de esta emisión monetaria y este incremento de la base monetaria. Y aquí tenemos lo que se espera, de acuerdo a las expectativas que hay en el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, que suceda con el dólar. Y vemos que los mercados financieros están esperando que la suba del dólar hacia mitad de año siga siendo positiva, cerrando el 30 de junio de 2025, recordemos, según las expectativas de los mercados financieros, de los principales agentes de estos mercados,
alrededor de 1.116, 1.117 pesos el dólar oficial, el que hoy se encuentra apenas superando los 1.000 pesos. Es decir, que podemos esperar de acá hasta mitad de año una devaluación entre un 12 y un 15% como mínimo. Y qué vaya pasando con el precio del dólar también es importante en cuanto a inflación, ya que el precio del dólar impacta fuertemente en los bienes importados, también en cuanto a la base monetaria, ya que si el gobierno no puede mantener el crawling peg en el 2% o en el 1% que aparentemente lo van a bajar, y no es este mes de enero, será el mes de febrero, en marzo a más tardar al 1% que es su objetivo, va a seguir emitiendo el gobierno para seguir comprando dólares, seguir reforzando la reserva del Banco Central, y esto directamente va a seguir impactando en inflación que va a seguir costando bajarla y llegar a ese 1% de inflación mensual núcleo al que el gobierno desea llegar. Y aquí vemos lo que ha ido sucediendo con las reservas brutas internacionales del Banco Central, particularmente en millones de dólares. Vemos que han ido oscilando, por lo mismo que decíamos respecto de la base monetaria. El Banco Central ha vendido dólares durante el año 2024 por dos motivos. En primer lugar, para pagar los cupones de renta y amortización de los títulos públicos nominados en dólares, así como también para pagar los intereses de las deudas que hay con los organismos multilaterales de crédito, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Y en segundo lugar, para intervenir en el mercado de capitales y en el mercado financiero, manteniendo estabilizado el precio del dólar y logrando el objetivo que recién decíamos de la microdevaluación o crawling peg del 2% mensual. Entonces, cuando el precio del dólar incrementaba mucho en su cotización por encima de lo que el gobierno lo aceptaba, el gobierno vende dólares para poder satisfacer esa demanda generando oferta y bajar el precio. Y viceversa, si el precio del dólar en algún momento bajaba mucho, el gobierno salía a comprar dólares para generar demanda y elevar su precio, así manteniéndolo en unas bandas de flotación que eran objetivo del gobierno. Y podemos esperar que durante este 2025, con los fondos que va a prestar el Banco Mundial, los fondos que ya están aprobados por el Fondo Monetario Internacional, el último repo recientemente firmado también por el Banco Central y otras líneas de crédito que puedan llegar a ingresar, se van a continuar incrementando estas reservas. Y aquí podemos ver no solo las brutas, que recién veíamos también en nuestro gráfico anterior, sino también las netas, cómo se encuentran al día de hoy. Vemos que las brutas están en 32 mil millones de dólares. Las netas, por el método 1, es decir, el método del Fondo Monetario Internacional, que excluye la deuda a largo plazo, se encuentran negativas en 3.281 millones de dólares. Pero si a ellas les incorporamos estos títulos de deuda a largo plazo, las reservas netas del Banco Central son negativas en casi 11.500 millones de dólares. Al paso que vamos, podemos esperar que en este 2025 se continúen incrementando las reservas brutas y no más allá del mes de marzo o abril, ya las reservas netas por el método 1 sean positivas. Aunque tendremos que esperar seguramente hasta pasado mitad de año para que las reservas netas por el método 2, es decir, teniendo en cuenta toda la deuda de corto plazo, mediano plazo y largo plazo del gobierno, se conviertan en positivas. Y esto va a tener un impacto directo en la cotización del dólar. ¿Y por qué es importante para nosotros como inversores? Muchos títulos públicos, así como también acciones argentinas con ADR en el exterior, así como también los CDRs, acciones de empresas extranjeras que cotizan en la República Argentina, están atados a dólar, como también los bonos corporativos o títulos de deuda emitidos por las empresas argentinas, también conocidos como obligaciones negociables. Cuanto mayor es la cotización del dólar, por supuesto más se incrementa el precio de cotización de todos estos instrumentos financieros,
a nosotros como inversores nos está generando un rendimiento positivo este incremento del precio del dólar, siempre y cuando estemos cubiertos de este dólar. A diferencia de cuando el dólar baja, nuestra comitente se nos pone en rojo, disminuyen los precios de cotización de los instrumentos financieros que tenemos sujetos a dólares y a nosotros nos genera pérdidas durante esos días o durante esa semana. Por eso es muy importante también estar atentos a la evolución no solo de la cotización del dólar, contado con liquidación oficial, sino también a cómo van variando las reservas internacionales del Banco Central, brutas y netas, para poder inferir qué va a ir sucediendo en los próximos meses, durante el próximo año. Aquí otro dato muy importante, tenemos la tasa de inflación, cómo ha ido disminuyendo exponencialmente de manera invertida durante todo este 2024 y cómo se espera que hacia el año 2025 se mantenga en los niveles actuales. Según expectativas del relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, se espera que para el mes de julio del año 2025 la inflación mensual sea del 1,8%. De manera que si los salarios continúan incrementándose como ha sido durante el año 2024, seguirán ganando la inflación que continuará en descenso. Lo propio sucede, por supuesto, con el riesgo país también, que vemos cómo se ha venido disminuyendo considerablemente desde aquellos casi 2.000 puntos que tuvo en diciembre de 2023, enero de 2024 y hasta febrero incluso, para reducirse a los actuales 561 puntos básicos. Y podemos esperar que también el riesgo país continúe disminuyendo, llegando hacia mitad de año seguramente alrededor de los 400, 420 puntos para ponernos en lo que es el promedio de América Latina. Y este es otro dato muy importante, porque cuanto más bajo sea el riesgo país, más fácil le es al gobierno acceder a los mercados internacionales para tomar créditos a tasas mucho más bajas, por supuesto en dólares. Hoy el objetivo del gobierno nacional es tomar deuda al 9% anual en dólares. Cuanto más baje el riesgo país, más baja va a ser esa tasa también. La emisión de los títulos de deuda va a ser con tasas de rendimiento más bajas también. Y eso, por supuesto, va a generar que se incrementen aún más las reservas del Banco Central, que se estabilice aún más el precio del dólar, que por supuesto la inflación vaya disminuyendo al estabilizarse el precio del dólar, al ir disminuyéndose la emisión monetaria y en consecuencia la base monetaria, e impacta directamente también en el rendimiento del Merval, las acciones argentinas, ya que hay una relación inversamente proporcional entre riesgo país y rendimiento de los títulos públicos argentinos. Cuanto menor sea el riesgo país, más se va a incrementar el rendimiento de los títulos argentinos y viceversa. Y así, inversores, llegamos al final de nuestro video del día de hoy. Como conclusiones, podemos esperar que este 2025 el crawling peg se reduzca al 1%, la inflación mensual núcleo se mantenga en el 1% o por debajo de este valor, que las reservas internacionales netas del Banco Central pasen a ser positivas. Y ahí tenemos los tres condimentos del gobierno nacional para salir del cepo cambiario. Así que en consecuencia también es muy probable que este año 2025 Argentina salga del cepo cambiario. Por supuesto se va a continuar reduciendo el riesgo país, se va a continuar reduciendo la emisión monetaria y por supuesto lo más importante, se va a seguir reduciendo la inflación, va a haber crecimiento económico, por ende van a reducirse los niveles de desempleo, van a reducirse los niveles de pobreza y va a haber muchísimo más trabajo. Sin más, nos vemos en el próximo video y nos quedamos con esta expectativa Argentina 2025.